Bienvenido un día más a este mi espacio, a esta mi casa. Mi nombre es Suni, por si no me conoces. Y pues acá desde hace unos mesecitos atrás vengo publicando un podcast en donde cuento un poquito cómo es mi vida espiritual, cómo va mi desarrollo personal también. También pues vengo a contar mis experiencias, pues ¿por qué no? Porque a mí la verdad en 2020 empecé a escuchar podcast y me ayudó muchísimo a sentirme un poco más como que no estaba tan sola, ¿vieron? Ahora mismo estoy maquillándome, así que si escuchas ruiditos es por eso. Y decidí el día de hoy hablar en el podcast sobre la depresión, que es algo que me ha tocado muy de cerca en el año 2020, más específicamente un 6 de marzo, que fue cuando a mí me diagnostican con depresión. Recuerdo que ese día, el día anterior, yo tenía fotos, me había ido mal en un examen final. Me acuerdo que fui con mi amiga a, pues, digamos, a un parque y me había sacado fotos como si fuera el día más feliz de mi vida. Yo salía con una sonrisa espléndida y me di cuenta de la cantidad de veces que yo, después, obviamente de muchos meses de terapia, me di cuenta de la cantidad de veces que yo sonreía para intentar enmascarar cómo me sentía por dentro, ¿no? Cuanto más deslumbrante era mi sonrisa, pues peor me sentía por dentro, ¿no? Pero bueno, eso es para más adelante. Volvamos al eje. Un 6 de marzo intenté atentar contra mi propia vida y pues a raíz de eso me diagnostican depresión, ¿no? Yo me acuerdo que pasé por 5 psiquiatras distintos y todos llegaron a la misma conclusión, ¿no? Y me acuerdo que cuando me dicen que yo tenía depresión, me acuerdo que dije, no, es imposible. Y me mira así el psiquiatra y me dice, disculpa, me dice, pero ¿tú eres consciente de lo que acaba de pasar por la razón por la que estás acá? Sí, le digo, obviamente que lo entiendo, pero no quiere decir que yo esté depresiva. Y me dice, en ese momento me hace una pregunta que literalmente me dejó pensando meses. Me dijo, ¿y por qué otra razón intentarías acabar con tu vida? Y yo dije, en ese momento lo sentí como un ataque, pero ahora entiendo que fue como una bajada de línea, como de, ¿por qué otra razón querrías terminar con esto, no? Y yo en ese momento no supe qué decirle y me quedé como en blanco, en shock. Seguía sin querer aceptar la realidad de que pues tenía depresión. En ese momento severa por justamente, espero que no se esté escuchando demasiado lejos porque me estoy moviendo para un lado y para otro. Pero en ese momento yo no quería aceptar una realidad que era un grito a voces, ¿bien? Y la realidad de la depresión es que es uno de los padecimientos mentales más silenciosos y a mi parecer más difíciles de diagnosticar, ¿bien? Porque se confunde mucho la depresión con otros síntomas, ¿bien? Y sobre todo es algo que puede estar tanto tiempo contigo que lo haces parte de tu personalidad, ¿bien? Yo llegaba a pensar que mi desánimo, esa apatía que yo tenía, era parte de mi personalidad, porque básicamente yo después, hablándolo, ¿no?, en terapia y demás, me di cuenta que yo llevaba años en depresión, años depresiva. No es que un día te despiertas y tienes depresión, no. La depresión es, a mi parecer, algo que se gesta tan lento y tarda tanto tiempo en dar señales que es por eso que la hace tan peligrosa la depresión, ¿bien? Es, a mi parecer, uno de los padecimientos mentales más peligrosos, al menos de los que yo conozco y que he sufrido. Y mira que yo tuve trastorno de identidad disociativo y tengo actualmente trastorno de personalidad límite, ¿bien? O sea que estoy hablando con fundamentos, digamos, de mis padecimientos. A mi parecer, de todos, este fue el más peligroso que yo he vivido, ¿bien? La realidad fue esa. Yo siento que este fue uno de los padecimientos más graves que yo he vivido, ¿bien? Y la verdad, cuando a mí me diagnostican, yo dije, bueno, a ver, yo no soy una persona depresiva, no cumplo, ¿sabes? Yo pensaba en mi mente que no había pasado cosas tan graves como para tener depresión, ¿sabes? Como si tú para tener depresión tuvieras que tener como un cierto tipo de vida, ¿no? Como si nos hubiéramos armado un cierto tipo de persona, tienes que pasar por ciertas cosas como para ser apto para tener depresión, ¿no? Ese fue un tabú muy grande para mí, el romper con eso y darme cuenta de que cualquier persona es apta para crear y tener depresión.
bien, clínicamente hablando. Ya astralmente nos vamos hacia todo lo que son tulpas y demás, que son creaciones de pensamientos negativos, que cada vez toman más y más forma y llegan como a hacerse independientes de su creador, y después son estas famosas voces que a veces podemos llegar a escuchar, bien. Ojo, que siempre y cuando no tengamos un padecimiento mental psiquiátrico de base, bien, que pueda justificar esas voces, pero si no lo tenemos, muy posiblemente sean tulpas. Pero bueno, volviendo al eje, a mí la depresión me llegó como una cachetada, porque la realidad es que yo no me consideraba una persona depresiva, ni mi entorno tampoco. Es algo impresionante, algo que le sorprendió mucho a mi entorno, fue saber que yo tenía depresión, o que yo me tenía que quedar internada por lo que había pasado. Incluso es como que nadie entendía por qué lo había hecho, y sobre todo como que no había un motivo, ¿sabes? Porque yo no había demostrado ningún motivo real por el que quisiera acabar con mi vida. Y ahí te das cuenta, pues, el hecho de que primero no parezcas. Hubo muchísimo maltrato psicológico en la parte hospitalaria, no en la parte psiquiátrica, pero sí en la parte médica, de al no parecer una persona con intento de suicidio, ay, espero que no me vayan a cancelar en YouTube por esto, una persona que intenta atacar con su vida, o una persona que parezca depresiva, fue impresionante el ataque que tuve, ¿bien? Como que en un momento dado, incluso la enfermera me dijo, pero vos realmente ¿te sentís así? ¿O estás acá como dándome a entender que yo estaba fingiendo o queriendo llamar la atención? Y yo como, ¿me estás jodiendo? O sea, ¿me lo estás preguntando en serio esto? Bueno, por ahí ya arrancamos mal, ¿bien? También el hecho de que me dijeran que esa no era la forma de intentar acabar con mi vida, que había otros métodos, eso fue muy violento, ¿bien? Pero bueno, más allá de todo eso, cuando yo me encontré ya en mi casa aislada porque estaba justo empezando la pandemia, fue ahí cuando caí en cuenta de lo que estaba ocurriendo y dije, ok, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto, no? ¿Qué es lo que me llevó? Ahí me llevó a pensar, y ahí empecé a crear el diario de sombras, con preguntas propias que me empecé a hacer de qué es lo que me llevó a este estado, a terminar acá, qué es lo que pasó en el proceso, ¿no? Eso me llevó a darme cuenta de que en realidad lo que yo había normalizado como parte normal de mi vida, lo de sentir apatía, lo de no sentir como apego por nada ni nadie y un montón de cosas más, en realidad eran síntomas de la depresión, y que cada persona sufre la depresión de diferentes formas, y que en realidad no era yo, no era darme cuenta a los 27 años de que yo no me conocía, fue tremendo, ¿bien? Darme cuenta de que estaba enferma, porque ahí es cuando te das cuenta, cuando yo creo que yo empecé a tener alucinaciones, ahí me di cuenta de que yo había caído en una enfermedad, ¿bien? Cuando empecé a escuchar esa voz que me decía, no vales la pena, tienes que terminar con esto, nadie te quiere, no has hecho nada bueno por tu vida en todos estos años, eres una fracasada. Todas esas cosas que eran una deformación de mi propia mente, boicoteándose a sí misma, pero esa voz obviamente yo la sentía como algo externo, no la sentía como interno, ¿bien? Era un poco un estado de paranoia, ¿no? Cuando el mundo me devuelve un ataque que en realidad es propio mío, pero no lo puedo ver como propio porque sería intolerable para mí misma, ¿no? Entonces todas estas voces venían como de la afuera, y lo de sentir que mi familia me había fallado por no haber respetado mi decisión de querer acabar conmigo, etcétera, etcétera, sentía como que todo el mundo era mi enemigo. Y todo eso es parte de los síntomas que estaba atravesando, ¿no? Como que todo eso explota en mi cara y fue demasiado para absorber en poco tiempo. Así que, en conclusión, la verdad, la depresión a mí me hizo darme cuenta de que estuvo toda la vida conmigo, que yo llevaba muchos años conviviendo con este padecimiento, con este diagnóstico, y que en realidad lo que lo hizo explotar fue un cúmulo de sentimientos que llegó un momento que eso se desbordó, donde ya la máscara que yo estaba poniéndome, esa sonrisa que yo le ponía a la vida, ya era insuficiente, ¿bien? Llega un momento en donde yo creo que tu propia mente se cansa. No sé si escucharon la canción nueva de Taylor Swift, Antivillano. Yo creo que tu propia mente se cansa de echarte porras. Es como que tu mente te dice, ¿sabes qué? A la mierda, ya, termina esto. Y ahí es cuando se desconecta
y realmente pasas al acto, ¿no? Pero, ¿qué tuvo que pasar antes? ¿Qué es lo que no vi yo para terminar en este estado de ingerir 60 pastillas y terminar en una guardia, ¿no? La verdad es que es todo un tema. Después, ni hablar de cómo quedas encasillada muchas veces de por vida en este intento, ¿no? Como esa persona que atenta contra su vida, ¿no? Como para todos, porque fue un proceso largo y duro, el que mi familia vuelva a confiar en mí, en que mi familia entienda que no lo iba a volver a hacer, bueno, todas esas cosas. La verdad es que es un proceso. Pero, ¿cómo te das cuenta? La realidad es que yo creo que no hay una forma, ¿sabes? Incluso en la parte de diagnóstico, yo creo que el profesional, y esto, perdón, esta es mi imaginación, esto es lo que yo pienso, pero yo siento que es mucho más difícil para un profesional el que no ha pasado, quizás por eso, el darse cuenta de diagnosticar un padecimiento mental o un padecimiento de trastorno de personalidad o lo que sea, porque una cosa es lo que te dice el libro y otra cosa es vivirlo, es completamente diferente. Realmente yo cuando tuve que estudiar al año siguiente sobre depresión e intentos de suicidio, me di cuenta de que se quedaba corto los libros, de que realmente si no lo has vivido, te ignoras muchas señales, ¿bien? Señales que ahora se me hacen fáciles encontrar en el otro porque estuve ahí, ¿sabes? Que sí, creo que si no hubiera estado no lo hubiera podido ver. Así que en realidad no hay una señal clara y eso creo que es lo que más miedo me da, porque yo te soy sincera, a día de hoy yo sigo teniendo miedo de volver a caer en un estado depresivo y no darme cuenta. Incluso como que te queda, ¿no? Eso lo voy a hablar en un siguiente podcast. Cuando sanas, te quedas con ese miedo de ¿estoy sana o estoy volviendo a caer en otra cosa, ¿no? Porque algo que me pasó después de sanar mi mente fue que el hecho de no pensar en nada era algo extraño para mí. Yo no me di cuenta que eso era lo normal o lo saludable y que en realidad lo que está mal, o no lo que está mal, sino lo que es tóxico para uno es justamente el exceso de pensamiento. Yo me acuerdo que mi psicólogo me preguntó, ¿qué piensas? Le dije, no estoy pensando en nada. Y creo que eso es malo. Y me dijo, no, eso está bien. O sea, me dijo, está correcto, está bien que sientas eso, es lo que en realidad todos deberíamos alcanzar, ¿no? El hecho de poder estar en silencio mentalmente. Y dije, qué loco, yo nunca estuve en silencio en mi vida. La gente que tiene trastorno de personalidad me debe entender. Tú no estás en silencio cuando tienes un padecimiento mental. Estás contigo y con todos tus mambos, tus mierdas, tus traumas. Y si tienes múltiple personalidad, con todas tus personalidades, todos tus sistemas, ¿no? Es como que nunca estás solo. Y qué raro es. Yo me acuerdo que extrañaba mucho cuando estaba medicada el estar en compañía con mi mente. Porque mi mente piensa mucho, va mucho a futuro, ¿no? A día de hoy ya no, pero antes sí. Y recuerdo que cuando me medicaron, se me apagaron todas las emociones, yo estaba mal medicada, obviamente, ¿no? Y sentía como que no tenía conexión con nada, no pensaba. Y me sentía tan mal. Sentía como si me faltara algo, como si me faltara capacidad de decisión. Era como que yo aceptaba mi vida lo que viniera, ¿bien? Llegó un momento en donde dije, creo que si alguien muriera en este momento me daría absolutamente igual. Y ahí fue cuando decidí dejar la medicación. Pero esto fue una decisión dura porque yo me iba a encontrar sola, sin ayuda psiquiátrica, en menos de 6 meses de haber atentado contra mi vida. Y fue como un salto al aire, ¿bien? Podría haber salido muy mal, como podría haber salido muy bien. Y en mi caso salió positivo, ¿bien? Creo que terminar la medicación después de un cierto tiempo prolongado de haber estado con eso me ayudó a poder, mi mente, sobre todo a sentirla propia, volver a ver cómo estaba mi mente 6 meses después y cómo podía trabajar esto, ¿no? Me di cuenta que la única forma para mí de salir de mi depresión o de poder tomar las riendas de mi vida de nuevo era aceptándola, ¿bien? Y fue tremendo, fue mi noche oscura del alma, fue justo coincidía con mi retorno a Saturno. Entonces yo estuve 6 meses de lloradera diaria, varias veces al día, de comer llorando, de obligarme a bañarme, de obligarme a lavarme los dientes, de obligarme a comer llorando. Todo esto lo hacía llorando, ¿bien? Era como tomarme a mí misma y decir, bueno, vamos, dale, vamos a seguir adelante, dale. Y cuando me aparecían estos pensamientos, decir, no, esta es mi propia voz, es mi propia mente queriendo atacarme a mí misma, son mis propios traumas, es todo lo que me he guardado estos años,
bien, es como tomar el control y decir, estoy jodida mentalmente y estoy intentando como descansar. Quiero descansar, ¿no? Pero hay una forma de encontrar descanso que no es mediante el acabar con tu vida. Hay una forma de descansar cuando uno acepta plenamente lo que es. Cuando uno se mete profundamente en ese pozo y dice, de acá soy. Yo cuando pude aceptar que tenía trastorno múltiple personalidad, aceptar mi abuso, aceptar que mi vida no era lo que yo quería, que yo estaba estudiando algo obligadamente, que no quería ser esa hija, no quería ser esa novia, romper con mis moldes, ahí fue cuando yo dije, ok, me acepto y me quiero así. Estoy rota, porque estoy rota, pero me amo así, me amo rota. La única forma de amarte es amarte en todas tus formas. Esas personas, porque el otro día leí una frase que me chocó y después la entendí. No vamos, ¿cómo era la frase? Espérate que me acuerde. La frase decía algo así como, no idealicemos el amor propio. Ahí está, no le saqué foto, pero tendría que haberle sacado foto. Y me chocó. ¿Cómo que no? Yo decía, pero el amor propio es lo mejor que hay. No. Porque hay veces que uno acepta partes lindas de sí mismo y no las malas. El amor propio se quiere tanto en lo bueno como en lo malo. Te tenés que amar gordo, flaco, hecho mierda, bien. Tenés que amar todas tus partes, ¿bien? Y yo a día de hoy tengo aún un poco de miedo de la parte que amé, ¿bien? Porque esa parte fue darme cuenta de todo el daño que me causé y que me causaron. Y cómo terminé, ¿bien? Y darme cuenta de que parte de culpa fue mía por haber aceptado situaciones en donde yo tendría que haber tomado el control y haber dicho basta. Así que imagínate todo esto, todo lo que fue para mí, ¿no? Pero bueno, yo la sentí a la depresión como una amiga en muchos aspectos y como mi enemiga en otros aspectos. La sentí como una fuerza que me impulsó a salir de ahí, pero también como me daba miedo, ¿no? Porque la depresión es un sitio tan cómodo y esto a mucha gente le choca, ¿no? Ay, ¿cómo vas a decir eso? No, es un sitio cómodo porque tú sabes lo que puedes tener en la depresión. Tú sabes qué esperar y qué esperas del otro. Pero qué horror es salir afuera y tener que salir de la zona de confort. Tener que ver qué pasa si salgo de este tipo de personalidad, este rasgo de personalidad que creo mío, que es la depresión. ¿Qué pasa más allá de la depresión, no? Porque eso es un tema. ¿Qué pasa si yo no estoy depresivo? Hay gente que, me pasó a mí también, que no sabe cómo vivir si no es en un estado de profunda angustia, de tristeza. Y esto a la gente le choca cuando lo escucha, porque dice, ¿cómo una persona va a querer estar mal? Sí, hay personas que quieren estar mal porque no conocen otra forma de vida y piensan que eso es lo normal. Entonces, ellos mismos se buscan la forma de autoboicot para seguir estando mal, porque no conocen otra cosa. Porque aparte, estar bien implica muchísimo trabajo interno mental. Tú no sabes el cansancio que es para mí estar sano mentalmente. Tú sabes todo lo que yo tengo que hacer e invertir por estar bien mentalmente. Es una paja. Da mucha paja. Acá en Argentina paja es cuando algo te da... ¿cómo decírtelo? Te da... Se me olvidan las palabras, gente. Te da como paja. ¿Y cómo te lo explico? Aburrimiento. Te da esa sensación como de decir, ay, me cansa, bien cansancio, ¿bien? Eso es paja. Bueno, tú no sabes todo lo que yo tengo que invertir en salud mental. Y todo lo que uno tiene que volverse disciplinado consigo mismo. Porque para tener salud mental, tú tienes que ser disciplinado. Contigo mismo primero y después con el otro. Y no sabes lo que cuesta disciplinar al otro, al afuera. Y la gente que se te va cuando uno pone sus límites, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, la depresión. Es peligrosa, es muy peligrosa. Pero te digo la verdad, para mí fue un antes y un después encontrarme en ella, ¿no? Creo que no hubiera habido otra forma. Si yo tuviera que volver a vivir toda mi vida para volver a estar como estoy, hubiera elegido el mismo camino. La gente me dice, ¿estás loca? No, hubiera elegido exactamente el mismo camino. Porque creo que de otra forma, al menos yo, no creo que pueda aprender si no es mediante mi dolor. Yo aprendo las cosas lindas, por supuesto, las agradezco, pero yo aprendí y mi resiliencia
se creó gracias al dolor. Vamos a ver, o sea, no hubiera podido de otra forma si no hubiera sido por este camino. Bien, y me tuve que hacer mierda. ¿Y cómo me hice mierda, ¿Cómo terminé? Pero bueno, la depresión no la quiero romantizar porque no es linda, pero te digo, es necesaria a veces, es necesario, porque a veces la depresión te saca de un lugar que no querías estar, te muestra que estás en lugares donde no quieres estar. Y eso no lo podríamos conseguir de otra forma, ¿bien? Hay veces que sí, hay veces que no, y así también es muy peligrosa, porque hay veces que no encontramos la salida. Pero bueno, creo que por eso también cuento un poco esto, para decirte que se puede salir de ahí con mucha fuerza de voluntad y sobre todo reconociéndote en ello. No intentando negarte, no intentando entrar a la fuerza, simplemente diciendo, yo soy esto y tengo depresión. La depresión no tiene cara, no tiene una personalidad, no tiene una forma. Puede ser lo que tú quieres que sea. Y puede ser un lugar de fortaleza o de mayor debilidad. Obviamente, no siempre se sale. Ojalá pudiera decir todo el mundo sale con vida de ahí. No es así. No siempre se sale. Pero lo ideal sería intentarlo. Decir, hoy me siento y lo intento. Aunque sea pequeño, aunque sea lavarme los dientes, aunque sea bañarme, aunque sea procurar alimentarme de la mejor forma. Pero cada paso que tú das es un paso que te acerca más a una nueva versión. Así que la próxima vez, si tienes alguna persona que está luchando contra esto, que yo siento que es una lucha interna, felicítalo. No intentes entenderlo, la depresión es algo que no se puede entender. Si no lo has vivenciado, no lo puedes entender. Y eso yo se lo dije a un psicólogo, me acuerdo, en la cara. Le dije, ¿tuviste alguna vez depresión? No. ¿Alguna vez estuviste medicado? No. ¿Alguna vez intentaste suicidar? No. Entonces no lo vas a entender. Una persona medicada no quiere volver a estar medicada, créeme. Una persona con intento de acabar con su vida o una persona depresiva no quiere estar ahí. No quiere. Pero a veces tienes que estar ahí porque has aguantado tantas mierdas en tu vida que es que no, que otro camino. Y a veces eso se le suma drogadicción, alcoholismo, el fumar. Bien. Cada uno intenta sobrevivir como puede. Yo sobreviví a través de tener problemas mentales. Desde muy pequeña. Y yo me di cuenta después que yo estuve casi 25 años de mi vida enferma mentalmente. Y digo enferma mentalmente, ojo, que es una palabra despectiva con mucha fuerza. Pero, como yo siempre digo, las personas que lo padecemos podemos hacer chistes internos de esto. Estuve 25 años de mi vida enferma mentalmente. Y no me arrepiento y no me siento avergonzada de ello. Y ahora estar sana mentalmente es un reto diario. No te voy a decir que salir de esto es, ay, nunca más vas a pasar por esto, no. Es una lucha interna, diaria. Porque ¿cómo cuesta salir de acá? Pero en definitiva, para mí la depresión fue algo que siempre estuvo conmigo, que estuvo cuando nadie estuvo. Es esa parte de mí que me quería tal cual yo era, incluso mierda. Y que me costó mucho soltar, porque era mi lugar seguro muchas veces. Eso es algo que admiro de los padecimientos mentales, es que muchas veces se vuelven lugares seguros, porque la afuera es hostil. Y tenemos que crear adentro mundos que afuera no existen. Por eso es que yo considero que la mente es una fortaleza que puede matarte o llevarte a la mayor gloria. Pero lo lindo es encontrar un punto medio, un puente, ¿no? Entre lo que fuimos y lo que seremos. Y quedarnos ahí en un punto medio, en la
en la parte neutra. Y vernos años después es saber que fuimos eso, que no queremos volver a hacerlo, pero que podemos serlo de nuevo. Es una constante. Pero bueno, la realidad es que la viví, la padecí y obviamente no me gustaría volver ahí. Pero si volviera ahí, tampoco me sorprendería. Y si tuviera que volver ahí, algo que me dijo mi amigo el otro día fue: ¿qué le dirías a tu yo del 2020? Y le dije, creo que después, lo que yo le diría es, después de tanto llanto y tanta lágrima y tanto dolor, al final sirvió para algo. Al final tu llanto y tu dolor sirvió para que estés acá donde estás, haciendo lo que te gusta, trabajando desde tu casa y teniendo una comunidad pequeña, grande, no importa, pero un grupo de personas que se sienten y que se identifican con tu contenido, con los que puedes charlar diario, creando tu emprendimiento, creando quizás una empresa, creando libros, que era lo que a mí me apasionaba hacer cuando era chica. Tanto llanto y tanto miedo y tanto dolor sirvió para algo. Del dolor yo me hice grande, pero también sé que me hice muy pequeña. Y creo que eso era lo que necesitaba, romperme por completo para poder volverme a crear. Pero ojo, no desde la creación del otro, sino desde mí misma, creándome yo misma, sin el otro. Aceptándome tal cual era, modificándome poco a poco y sobre todo queriéndome desde adentro, que es tan difícil el querernos, sobre todo querernos mal. Cuando estamos mal es difícil y eso es algo que yo admiro de mi 2020, que yo me quise incluso estando muy mal. Así que bueno, corazones, recuerden que la depresión siempre es más llevadera cuando tenemos un equipo de profesionales al lado. Para eso existen psicólogos, psiquiatras, personas que nos van a ayudar en nuestro camino. Y también obviamente pues personas como yo, espirituales, que podemos ayudar desde otros lugares. Ahora sé que la depresión, la parte mental, va mucho de la mano con lo espiritual, con los cuerpos sutiles. Y que también muchas veces no podemos salir de ello porque hay cosas en astral, energéticas, que nos impiden también una curación más rápida. Pero tenemos herramientas, ya sea que mediante libros, ya sea mediante podcasts, mediante audios subliminales. Podemos ahora en la actualidad hacer saltos cuánticos, cambiar líneas temporales, cosa que antes quizás no teníamos tanta facilidad. Así que yo te deseo que si estás pasando por esto, sepas que hay posibilidades de salir, que de acá se sale, de alguna forma se sale, que nunca es tarde para intentarlo y que ojalá que tengas el tiempo y las ganas de ver lo que puedes llegar a ser a futuro, que no te pueda este padecimiento, que no te gane la batalla y que ojalá puedas escuchar más de lo que dice tu mente, que puedas escucharte internamente, porque atrás de todas esas palabras y esa cosa muy muy en el fondo hay una pequeña puerta que en mi caso era dorada. Había una persona que quería vivir, pero que estaba cansada de vivir como vivía y tuvo que cambiar todo para poder vivir como ella quería y que no se arrepiente, porque al final, después de tanta lágrima, vale la pena. Que tengas una linda tarde, un buen día o unas buenas noches. Te quiero mucho, te amo, eres importante para mí. Mi nombre es Suni, como siempre te veo nuevamente acá en mi casa, más allá de las estrellas. Cuídate mucho.